Es en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a este su espacio. La fuerza es la unión. Buenos días, bienvenidos todos a este su espacio. La fuerza es la unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Miren, señores, de los mismos autores de la novela aquella de que esto se acaba entre 24 y 72 horas, ¿se acuerdan? Esa gente que empezó a escribir esa bolsería entre jueves y viernes de la semana pasada y que ahora se desaparecieron. Bueno, ahora hay una nueva novela, ¿no? La nueva novela es que supuestamente Juan Guaidó nos embarcó a todos porque no ha entrado la ayuda humanitaria rodeada por acorazados y por marines y por cascos azules, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que eso nunca estuvo planteado así. Eso forma parte exactamente, por un lado, de la ignorancia y la buena fe de un gentío, pero por otro lado, de la manipulación y de la desinformación que estimula precisamente el gobierno y los laboratorios del G2. Por eso, ayer el presidente encargado, Juan Guaidó, por cierto, tal y como dijimos aquí al arranque del programa ayer, el pronunciamiento de Pedro Sánchez fue apenas la apertura del grifo. Hasta el final del día fueron un total de 19 países de la Unión Europea los que reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado. Bueno, el presidente encargado, Juan Guaidó, en el día de ayer, manifestó con absoluta claridad que la ayuda humanitaria tenía que ser y apoyada por las organizaciones no gubernamentales, por la ciudadanía, por la sociedad civil, por una razón elemental. La ayuda humanitaria es esencialmente una operación civil, no un operativo militar. Ayer se produjo un comunicado muy importante de la organización Cáritas de Venezuela. Dice así: uno, la posibilidad de una ayuda humanitaria para Venezuela ha generado muchas expectativas por las grandes necesidades del pueblo en materia de alimentación y salud. Queremos recordar que la ayuda humanitaria seguía por protocolos aceptados internacionalmente para dar respuesta a situaciones de grave crisis. En ese sentido, no atiende a intereses políticos, sino al bien del pueblo más vulnerable cuando un país no cuenta con los recursos para hacerlo. B, no resuelve los problemas del país. La ayuda humanitaria no resuelve los problemas del país, solo mitiga los impactos entre la gente más pobre, riesgo alto de morir y sufrimiento masivo. La ayuda está destinada a los más vulnerables que no tienen medios para afrontar la situación. C, la ayuda humanitaria es limitada en cobertura y tiempo. Debe ayudar a preparar a la población para valerse por sus propios medios. D, la ayuda humanitaria no abastece los mercados con los diversos productos de la dieta básica. Los insumos que llegan son principalmente terapéuticos. La ayuda alimentaria no surte de alimentos, no suele ser de alimentos habituales, sino razones de emergencia y suplementos para niños y ancianos con déficit nutricional. La ayuda humanitaria es siempre subsidiaria y no sustituye lo que el Estado debe hacer con sus recursos. 2. Ante la posibilidad de que Cáritas de Venezuela participe en la recepción y distribución de la ayuda humanitaria en esta emergencia, se debe tener en cuenta lo siguiente. La Asamblea Nacional ha pedido la entrada de la ayuda humanitaria, ha solicitado a la Conferencia Episcopal de Venezuela participar en una comisión técnica y le ha pedido a Cáritas de Venezuela aportar su experiencia en lo social. B. La comisión técnica propuso a la Conferencia Episcopal que participara en una reunión con diferentes organizaciones de la sociedad civil para intercambiar experiencias de trabajo. C. Diversas organizaciones de acción social han solicitado a las autoridades competentes permitir el ingreso de dicha ayuda. No ha habido respuesta. D. La situación social de la Iglesia
La actuación social de la Iglesia siempre se ha regido por los principios de la ayuda humanitaria internacionalmente reconocidos: humanidad, independencia y honestidad en el trabajo y acompañamiento y auxilio a los más afectados. Y Cáritas se sumaría, ojo con esto, Cáritas se sumaría a la ayuda humanitaria en esta crisis solo si se trabaja con los mecanismos apropiados y bajo los principios de respeto de los derechos humanos y humanitarios. Este es el comunicado de Cáritas, poniendo las cosas en su sitio, diciendo las cosas como son. Tenemos en línea para que nos oriente. Como saben ustedes, este programa no hace propaganda, sino que comparte información, y para eso tenemos que buscar criterio experto. Tenemos en línea a uno de los venezolanos que se ha preparado con mayor fortaleza, con mayor robustez en todo lo que tiene que ver con el área de gerencia de riesgo y administración de desastre. En su condición de teniente coronel de bomberos, ha sido director nacional de protección civil y ha atendido numerosas emergencias en Venezuela y fuera de Venezuela. Creo que en más de una decena de casos de emergencias en el planeta ha estado presente este venezolano, que actualmente se encuentra en España, precisamente culminando un doctorado en esta materia crucial. Me refiero al teniente coronel de bomberos Ángel Rangel. Ha accedido a establecer una comunicación con nosotros a propósito de este tema. Ángel, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Bueno, para nosotros, allá son las 11:30, casi rayando el mediodía. Cuéntanos, desde tu perspectiva, ¿qué es y qué no es la ayuda humanitaria y cuáles deben ser los protocolos para que la misma se haga efectiva en una situación tan crispada como la venezolana? Te escuchamos. Bueno, muy buenos días, mi querido Chugo, y buenos días a todos mis queridos compatriotas que te escuchan. Excelente tu introducción con el documento de Cáritas. Yo creo que es importante que entendamos que, en principio, la ayuda humanitaria es una ayuda de urgencia que va dirigida a asistir necesidades básicas de hambre, de salud, de población vulnerable. Estamos hablando de niños, de las mujeres en lactancia, de la tercera edad, de pacientes críticos, de pacientes trasplantados. Es decir, emergencias muy precisas. Y tal como lo señala Cáritas, no estemos pensando que la ayuda humanitaria va a abastecer los mercados, los abastos y nuestras neveras. No se trata de eso. Es una ayuda básica, fundamental, dirigida a los más vulnerables. Segundo, hay que entender que esa es una acción inicial, neutral, de humanidad e independencia. No tiene nada que ver con el tema político. Que la ayuda humanitaria no es una herramienta para tumbar gobierno, pero tampoco es una acción para camuflajear una supuesta invasión militar. Es una operación fundamentalmente civil, de la sociedad civil. Por eso yo he llamado en algunos Twitter que he puesto a que entendamos que ahí tenemos que participar todos, los afectados, los gremios profesionales, las universidades, las empresas, las ONG, los consejos comunales, las asociaciones de vecinos, porque el tema de que se aprovecha la estructura operacional de transporte y personal que tienen las Fuerzas Armadas en todos los países no significa que es una operación militar. Es una operación civil que además tiene un sentido en el cual es una primera etapa de asistencia ante la crisis que vive el país. Y en este momento, el llamado que hace el presidente Guaidó es que, por un lado, el gobierno entienda lo que yo señalaba antes, que no es una acción para tumbar gobierno, es para asistir a una Venezuela que requiere de apoyo, que está sufriendo, que no tiene alimentos, medicina ni servicios médicos de urgencia. Y que por lo demás, si ha sido posible que en conflictos bélicos importantes como la guerra en Siria o en Irak se hayan abierto canales para hacerle llegar a los ciudadanos afectados asistencia humanitaria, no podemos entender, y eso tenemos que bregarlo todos los venezolanos, estemos en la posición ideológica en que estemos, o en el lugar que pensemos debemos estar en lo político, para que Venezuela se abra un canal humanitario
que significa permitir dejar pasar esta ayuda que se encuentra ya de alguna manera cercana a Venezuela, como es el caso de Cúcuta o Roraima, pero que además sea repartida y integrada y llegue a los que la necesitan. Que no se trate de una herramienta para manipular al venezolano, que ni se entregue con un carnet ni con otro, sino a los que realmente la necesiten. Y todo lo que se está diciendo, por ejemplo, de la ayuda que ya están ofreciendo los países, yo quiero que entendamos que cuando un país dice, por ejemplo, que dispone de X cantidad de dinero, de dólares o de euros para la ayuda humanitaria, no significa que le va a entregar un maletín con dinero absolutamente a nadie, sino que está haciendo un apartado presupuestario en su presupuesto interno para proveer al país que lo recibe, el receptor, el que lo está solicitando, de asistencia técnica y de insumos y equipos que ya están descritos por el país que tiene la necesidad. Es decir, no entregan los países dinero, sino que hacen un apartado para ellos entregar productos, insumos que producen sus países o dar asistencia técnica. Estamos conversando con Ángel Rangel. Ángel Rangel es teniente coronel de bomberos, fue director nacional de protección civil y tiene una vasta experiencia. Ha participado en más de 10 procesos de ayuda humanitaria fuera de Venezuela, asistiendo a países en situación de catástrofe. Ahora bien, Ángel, ayer el presidente interino Juan Guaidó dijo 3 cosas muy importantes. Las 2 primeras ya las mencioné y son coincidentes con el documento de Cáritas y con tu enfoque. Ayer Juan Guaidó dijo primero que la ayuda humanitaria es para atender a los sectores especialmente vulnerables y que debe empezar incluso por aquellas personas en situación de emergencia médica, en situación más crítica. Habló incluso de un número específico de hospitales para ser reforzados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, subrayó el carácter civil de este esfuerzo. Ya hizo un llamado a las ONG y a la sociedad civil en general a resguardar todo este esfuerzo. En tercer lugar, hizo un alerta importante. Dijo, hay que tener cuidado porque el régimen de Maduro está mutando, pasó del planteamiento inicial de no permitir la entrada de la ayuda a intentar apropiársela, intentar robársela. Aquí tenemos experiencias recientes de eso. En el mundo existen, pues todo el mundo recuerda, por ejemplo, lo que pasó cuando el terremoto de Nicaragua, el terremoto de Managua, cuando el dictador Somoza hizo de la ayuda internacional un gran negocio particular. Aquí en Venezuela, en tiempos recientes, hace meses apenas, cuando las inundaciones en Bolívar, una caravana de ayuda humanitaria fue detenida por el ejército y fue decomisada la ayuda para supuestamente ser ellos quienes la iban a entregar. Tenemos también la denuncia que se produjo en este mismo espacio de la diputada de Delta Macuro, quien también frente al tema de las inundaciones denunció que la ayuda humanitaria en ese estado solía ser incautada por el gobierno y luego repartida cuando llegaban las elecciones, dentro de un operativo de naturaleza proselitista. Todos estos son los antecedentes de ese planteamiento que ayer hizo el presidente encargado Juan Guaidó. Desde tu experiencia, desde tu perspectiva, Ángel, ¿cómo en una situación, repito, tan peculiar y tan crispada como la venezolana, cómo instrumentar mecanismos de control para garantizar, primero, que la ayuda en efecto entre y en segundo lugar, que llegue a quienes tienen que llegar, pues, que no sea parte de la quincalla política o de las arrojadizas que se lanzan unos u otros? ¿Cuál sería la posibilidad de desarrollar mecanismos que garanticen eso? Te escuchamos. Oye, excelente planteamiento, porque precisamente uno de los grandes problemas a nivel mundial, pero fundamentalmente los países como los nuestros, en vías de desarrollo, con gobiernos centralizados, totalitarios. Tú mencionaste el caso de Nicaragua en el pasado y muchísimos otros. Se ha producido precisamente el uso de los desastres y las crisis humanitarias para beneficio político del partido que esté gobernando, o inclusive hasta las oposiciones
también ha pasado caso. Yo creo que en este tema es fundamental la transparencia, el manejo adecuado de los insumos, de las cantidades, del traslado, pero ahí es donde juega un papel fundamental la sociedad civil organizada. Tiene que convertirse en los grandes garantes, en los administradores, en los contralores, en los vigilantes de todo el proceso, desde la recepción, el transporte, el almacenamiento, la distribución y la entrega final a los centros donde se va a producir la entrega. Por ejemplo, tú lo mencionaste, en los hospitales que tienen por ejemplo, el hospital de niños de San Bernardino, el tema de los hospitales donde se están tratando los trasplantados, los pacientes con VIH, los pacientes en situación crítica. Esos centros de salud son los que en definitiva van a hacer llegar al paciente que ya tiene una historia clínica, que ya tiene un registro, que tiene unos medicamentos que requiere y que de solicitudes que vienen desde Venezuela. Pero la transparencia es fundamental, el rol de la sociedad civil, que debe acompañar, reitero, esa entrega desde el punto de recepción hasta el detalle de la entrega final. Y los gremios profesionales, los gremios de enfermeras, de médicos, los gremios de transportistas, los universitarios, los abogados, los profesores, los obreros, ahí todo el mundo tiene una manera, una forma, un espacio para participar y vigilar de que el uso sea precisamente para el que está destinado, asistencia de urgencia para los más necesitados. Yo he visto comentarios que han dicho, bueno, pero ya vendrá alguno que va a intentar vender eso. No, yo creo que una de las cosas grandes de Venezuela es que tenemos que haber aprendido que las cosas salen bien si nosotros los venezolanos las hacemos bien y estamos vigilantes. Yo creo que dentro de esta gran tragedia que nos ha significado estos años de destrucción, creo que somos mejores venezolanos. Es el momento de tener confianza a la sociedad civil y de que los venezolanos vamos a poner nuestro mejor esfuerzo y lo grande que tenemos, que es la solidaridad. Chugo, ¿tú recuerdas cómo demostramos solidaridad cuando la tragedia de Vargas? Ahí le demostramos al mundo de que estamos hechos los venezolanos. Yo creo que es el momento de superar inclusive lo que hicimos en el 99 con la solidaridad venezolana y organizarnos de manera definitiva y no dejarle eso que sea una cuestión solamente de Estado o de militares o de protección civil. No, ahí están todos esos organismos, están los bomberos, protección civil y empleados públicos y los mismos militares. Dicen de los militares, pero los militares saben que tienen y hermanos que están padeciendo, que están sufriendo. Yo te comenté, hermano, a mí el año pasado se me murió una hermana porque no tenía el tratamiento de la quimioterapia y cuando le dio un paro respiratorio no había oxígeno en 12 hospitales. Eso lo hemos vivido todos los venezolanos. Yo creo que tenemos que haber aprendido de ello y lo que llegue tiene que ser cuidado, pero con oro por lo que significa para el país. Ángel, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 5 de febrero. Era Ángel Rangel, teniente coronel de bomberos, es exdirector de Protección Civil Nacional y como gerente, como operador, como técnico, como personal de apoyo, ha participado en más de 10 operativos de ayuda humanitaria en diversos países del planeta. Nos daba su criterio acerca de lo que es y lo que no es la ayuda humanitaria. Coincide claramente con el documento de Cáritas y con los planteamientos que hizo ayer públicamente el presidente interino Juan Guaidó, y subraya: una ayuda humanitaria no es una invasión camuflajeada, no es una operación básicamente militar, es una operación civil para beneficio de los más vulnerables y no forma parte de los dimes y diretes de las fuerzas contendientes. Eso es la ayuda humanitaria. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza
La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y vamos a un tema tan importante como el que tocamos en el primer segmento del programa con el teniente coronel de bomberos Ángel Rangel. En días recientes el señor Mauro Moros hizo un anuncio y dijo que la milicia tenía que incorporarse a la Fuerza Armada Nacional. Como eso no es constitucional, como no hay ninguna coartada jurídica que señale que eso es posible, y como además está el tema, imagina cualquier persona con dos dedos de frente que eso debe generar alguna suspicacia, recelo o preocupación dentro de la misma Fuerza Armada Nacional. El señor Mauro Moros matizó esa afirmación y exhortó a la gente de la milicia a presentarse en los centros de conscripción y de esa manera, pues como un recluta más, entrar a la Fuerza Armada. Bueno, hasta allí uno escucha el asunto y dice, bueno, esto ciertamente es irregular, esto forma parte de este discurso belicista, militarista, de un gobernante que no tiene apoyo de calle, no tiene el apoyo ni siquiera de las bases que alguna vez votaron por ese proyecto político, y que últimamente todo lo que hace lo hace rodeado de militares y en escenarios militares. Pero la cosa es más grave que eso. Se están produciendo movimientos para obligar, instar, inducir a los empleados públicos a juro, incorporarse en la fulana milicia. Tenemos un testimonio que nos habla directamente de eso. Desde Imparques tenemos en línea a Marlene Sifontes. Marlene Sifontes, como ustedes saben, es activista ecologista, es dirigente sindical de los trabajadores de Imparques y es una ciudadana venezolana comprometida con la lucha por el cambio en nuestro país. Marlene, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo es esto de las exhortaciones a los trabajadores de Imparques para que se incorporen a la milicia en una cuota determinada? ¿De qué estamos hablando? Te escuchamos. Muy buenos días, Chuo, y gracias por el contacto de mi parte y de parte de los trabajadores del Instituto Nacional de Parque. Efectivamente, en estos días se han producido visitas en las oficinas de la sede principal de Imparque, y al personal se le ha dado una planilla para que se inscriba en la milicia. En una parte, cuando fueron, no se inscribió nadie, volvieron a llevar la planilla, le dijeron que era algo obligatorio, el personal no firmó. Ya va, Marlene, ya va. Le dijeron al personal que era algo obligatorio inscribirse en la milicia. Sí, cómo no, le dijeron que era algo obligatorio, nadie se inscribió, volvieron a regresar, dijeron que era el personal de alto nivel, tampoco nadie se inscribió, y luego comenzaron a pasar por todas las oficinas a decir que el 10% de cada oficina
tenía que sumarse a la milicia. Todo el personal se negó, pero es algo que se ha venido efectuando en el Instituto Nacional de Parque. Esta denuncia, quiero decirlo, de primera línea nos llegó de propios personas simpatizantes al proyecto chavista, que nos hicieron la denuncia que no estaban de acuerdo porque eran funcionarios públicos, ellos estaban trabajando era para Imparque, que ellos no eran militares y que estaban en desacuerdo con eso. Inmediatamente cuando estábamos hablando con esas personas se acercaron otros funcionarios sin ninguna parcialidad política y nos estaban diciendo que no estaban de acuerdo con esa situación y que eso se iba a ser extendido a las coordinaciones y a otros centros de trabajo. Nosotros le dijimos que pertenecer a la milicia era algo voluntario, que tenían que entender que en un momento de contingencia, cuando fueran llamados por el componente militar, tendrían que acudir porque ya perderían su condición de civil y que ellos estaban en el derecho de negarse a eso, que eso no es obligatorio para el funcionario, eso es un acto voluntario y que hay algunos derechos civiles que tú pierdes cuando te alistas a un componente militar. En nuestro caso particular se lo dijimos que el derecho a la sindicalización, el derecho a la contratación colectiva son cuestiones que tú vas a perder cuando pasas a un componente militar, y por eso desde aquí nosotros les hemos llamado a todos los funcionarios públicos a que ellos actúen con su conciencia, que hagan lo que ellos quieran hacer. Pertenecer o no pertenecer, ese es su derecho y nadie los puede obligar. Entonces vimos como ya se está diciendo que van a estar en unas plazas a hacer eso, pero los ciudadanos están en su libertad de conciencia de hacer lo que ellos quieren, y es lo que nosotros, el llamado que le hicimos a los trabajadores de parque, después de aclararles que podían perder y qué podía pasar. Y entonces cada quien actúa de acuerdo a su conciencia, pero nosotros como organización sindical tenemos el deber primero de darle luces a nuestros afiliados, incluso a los que no son afiliados, porque así lo establece la ley del trabajo, que nosotros podemos asistir incluso a los que no son afiliados al sindicato. Y después, nosotros llamamos al ciudadano de a pie, que aquí nadie puede obligar a nadie, y ahorita tenemos que ejercer nuestros derechos constitucionales y nuestra rebeldía ciudadana pacífica en no acatar instrucciones ilegales y arbitrarias. Estamos conversando con Marlene Sifontes. Marlene Sifontes es activista ecologista y es directiva del Sindicato de los Trabajadores de Imparques. Marlene, disculpa que te plantee ahora un caso distinto y un tema distinto, pero mientras que los burócratas están persiguiendo a los trabajadores de Imparques para inducirlos a una suerte de recluta forzosa, a propósito de este tema de la milicia, los trabajadores en parques no tienen con qué hacer su trabajo. Tenemos una denuncia, tenemos una queja que está circulando por las redes sociales a propósito de un pavoroso incendio forestal en el Parque Nacional El Ávila, hacia los lados de Guarenas, y donde los trabajadores fueron enviados a sofocar ese incendio, pero sin los recursos mínimos de hidratación y de alimentos. Están siendo socorridos por la población, pero al parecer la situación es complicada. ¿Qué sabes de eso? Por favor, infórmanos. Bueno, sí, eso fue un incendio forestal que se dio por los lados de Guatire, en el sector La Campiña. Fueron prácticamente 3 días de combate. Ayer prácticamente se logró extinguir el incendio, quedando un foco, como bien dice nuestro compañero, ese foco era de difícil acceso, pero prácticamente estaba encajonado. O sea, que quiere decir que debió haberse consumido por completo porque estaba localizado, pero fueron 3 días prácticamente de combate. Con el día domingo fue muy fuerte porque hubieron compañeros descompensados, producto de que no habían comido, del calor del incendio,
Queremos de verdad decirle a todos tus oyentes que nuestro personal está carente de muchas cosas, incluso las botas que tiene son remendadas, cosidas por ellos mismos. Era una situación bien difícil. Cabe destacar que no fueron nada más los bomberos forestales, sino la gente del CEMAD, de grupos voluntarios de la zona, que se vieron en esa situación. Y bueno, públicamente, como venezolana, como funcionaria de INPARQUE, tenemos que darle muchas gracias a Raciel Rodríguez y su Fundación por un Mundo Mejor, que recibe ayuda de ese venezolano que está en Madrid como Marco Música, que fueron a llevarle un mercado, y eso lo pueden ver en las redes sociales de Raciel, donde llevaron un mercado porque nuestro personal estaba sin comer y era el día domingo en la noche y tuvieron que pernoctar, y no hubo logística de parte de la Comandancia de Bomberos Forestales ni del Instituto Nacional de Parques, que mandan a esos muchachos a la buena de Dios, que de paso que tienen salarios bajos, que no es suficiente, en unas precarias condiciones. Pero ya gracias a Dios y a la ayuda de este compañero, de Raciel Rodríguez, los compañeros pudieron ser socorridos, pudieron tener un alimento el domingo en la noche, que ya hacían 2 días del incendio. 2 días del incendio. Marlene. Y el personal de INPARQUE no tiene vehículos, 2 solamente están operativos y uno lo carga uno de los jefes para su uso personal, y de verdad están carentes, y eso se requiere porque apenas todavía está recién comenzando la temporada de incendios, y requiere que eso sea sacado de urgencia. Y de verdad, Chugo, gracias por el espacio. No, gracias a ti por mantenernos al tanto de estas cosas insólitas que ocurren, ¿no? Esta es... Hay una consigna del señor Maduro que dice que con Maduro todo es posible. Bueno, efectivamente, todo lo malo es posible. Mientras que persiguen a los trabajadores de INPARQUE para obligarlos a una suerte de respuesta forzosa a incorporarse a eso que llaman la milicia, por otro lado, no le dan a los trabajadores de INPARQUE ni siquiera hidratación, ni siquiera agua para ir a sofocar un incendio en el cual duraron 3 días trabajando, 3 días y 3 noches luchando a brazo partido contra la muerte, contra el fuego, y no tenían ni con qué comer, salvo la solidaridad de la sociedad civil. Era Marlene Cifuentes, repito, activista ecologista, directiva de INPARQUE, directiva del sindicato de INPARQUE, debo aclarar, y por cierto, una de las dirigentes fundamentales de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. ¡La Fuerza! Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos de La Fuerza es la Unión y ahora vamos a buscar orientación por parte de una de las personas que integran pues esta dirección política colectiva de la Sociedad Democrática Venezolana, que es la Asamblea Nacional. Yo creo que nosotros hemos visto una gran cantidad de cambios para bien en lo que es todo este proceso de lucha que arrancó en el año 2019. Uno de los datos fundamentales es que tenemos ciertamente por fin
una dirección colectiva. Esa dirección colectiva está integrada por el único poder público legítimo, que es la Asamblea Nacional. Y hay que decirlo, dentro de esa Asamblea Nacional está jugando un papel fundamental una generación de dirigentes venezolanos que son conocidos generalmente como la generación 2007, que están, marcando hoy la pauta de este proceso que ha devuelto la esperanza a millones de venezolanos. Una de las personas que forma parte de esa generación y que forma parte de la Asamblea Nacional y que forma parte de este proceso de reconstrucción de la esperanza es la diputada Manuela Bolívar. Y la tenemos en línea en este momento. Manuela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Desde tu perspectiva, Manuela, ¿cuál es el balance que se puede hacer a estas alturas, 5 de febrero, de todo este proceso de lucha que arrancó exactamente hace un mes, el 5 de enero, cuando asume la nueva directiva de la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el balance que tú haces y cuál es la perspectiva que ves a futuro? Te escuchamos. Buenos días, Chuo. Bueno, sin lugar a duda, primero, el primer logro es que si cada una de las personas que me escuchan en este momento piensa en enero, inclusive en diciembre, el tono que podíamos haber sentido era un tono de tristeza, un tono de desesperación, un tono de preocupación porque no había futuro, porque no había esperanza. Entonces, en ese sentido, reitero, creo que el primer logro es sabernos que como país no estamos derrotados, que como país somos mayoría los que queremos un cambio, chavistas, opositores, o sea, todo, independientemente de todas las tendencias, ¿no? Y en ese sentido, creo que es el primer logro. El segundo logro es que no estamos solos, no solo dentro, sino no estamos solos afuera. Cuando tú ves a un mundo pronunciarse, no por el respaldo a Juan Guaidó como presidente, sino a que en Venezuela queremos una ruta que restablezca los derechos que establece nuestra Constitución, nos damos cuenta que primero durante años sirvió la denuncia, durante años sirvió el tejer y explicar lo que aquí estaba ocurriendo. Y hoy tenemos una gran cosecha, que es eso, infinidad de países. Ayer el pronunciamiento de los países del continente europeo fue impresionante, y esto nos respalda que no estamos solos y le mete además presión al régimen que no hay, cada vez estamos solos. También el tercer logro es la sensación de que, no la sensación, de que algo sin duda está pasando. O sea, cuando tú ves a un régimen que además comete error tras error, que no tiene certeza, que no tiene cohesión, que tiene muchísima división interna. Entonces, en efecto, hoy se nos viene un gran momento que políticamente tenemos que aprovecharlo. Yo creo que ese es otro de los logros, la cohesión en el propósito. O sea, hoy las fuerzas de la unidad tenemos, a pesar de las diferencias, porque somos partidos distintos y tenemos ideologías distintas, a pesar de las diferencias, hay una unidad, no solo de propósito para salir del régimen, salir de la usurpación, sino también transitar en un gobierno de transición. Estamos conversando con la diputada Manuela Bolívar. Seguramente escucharon al fondo unos sonidos simpáticos de una bebé que está allí. Yo debo recordarles que hace muy pocos meses, en medio de una situación muy complicada, estábamos saliendo de las puertas del Tribunal Supremo de Justicia. Aunque déjame decirte que este ya tiene 3 años. Ajá. Este es el segundo. Este nació cercano a las protestas del 2017. Imagínate tú. Bueno, lo cierto es que ese embarazo, estando en pleno embarazo, estaba Manuela Bolívar en la calle luchando, defendiendo sus ideas y promoviendo el cambio. Manuela, háblanos ahora del futuro. Eso es completamente correcto lo que nos acabas de decir. Hay este renacimiento de la esperanza. Hoy es 5 de febrero y hace exactamente 30 días, un 5 de enero, se inicia todo este proceso de reconstrucción de la esperanza y de este pueblo que con fuerza y fe lo ha manifestado en todo el país y en todo lugar del planeta donde haya un venezolano se ha producido eso. Ahora, ¿cómo entreves el futuro inmediato? ¿Cuál crees tú que es el camino crítico para instrumentar esa ruta que de manera
ha marcado Juan Guaidó. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Cómo transitar ese camino desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que transitar ya estamos en ese camino. Ahora, nadie puede decretar y nadie puede decir aquí que una dictadura se cae un lunes a las 3 de la tarde. O sea, es decir, ¿por qué? Porque nosotros no estamos viviendo tiempos institucionales en donde hay una fecha, una hora, sino estamos viviendo un proceso, y un proceso en donde se le suma la presión. ¿Y la presión a quién, Cho? O sea, es importante decir, ¿y quién determina cuándo esto acabe? Es las Fuerzas Armadas. O sea, hoy sin lugar a dudas el país no está pidiendo que haya una guerra, o sea, nadie quiere una guerra aquí. O sea, empezando que realmente el lado armado es el régimen, o sea, nosotros somos civiles que simplemente estamos alzando nuestra constitución. Pero la confrontación hoy la pone el régimen cuando se rehúsa a retomar lo que el pueblo venezolano le pide, que es que se vaya. ¿Y que se vaya para qué? Para que podamos tener unas elecciones libres. Esto es importante, o sea, no es elecciones con el régimen, es elecciones luego de un cese de usurpación. Entonces, ante eso, el rol de las Fuerzas Armadas es clave. O sea, y creo que hoy la presión, la duda y la invitación es déjenlo solo. O sea, ya es el momento de la obediencia a la Constitución. O sea, nadie le está pidiendo que usted rompa una norma. Usted lo que tiene es que obedecer la ley. O sea, y la ley establece que Venezuela es libre, la ley establece que Venezuela es democrática, la ley establece que Venezuela debe tener sus elecciones apegadas a la Constitución y la ley orgánica de procesos electorales. Eso es lo que establece la ley. Nosotros no estamos pidiendo nada fuera de eso. Entonces, hoy quien me escucha, lo que debemos hacer es elevar continuamente esa presión. ¿Y cómo lo hacemos? Mira, yo el otro día decía, hay muy poco ahorita con el cerco comunicacional que existe. Hoy es un rol importantísimo el que se haga de activismo. O sea, es decir, no solo, por ejemplo, yo en el edificio, en la cuadra donde usted viva, en el barrio donde usted viva, bueno, ¿quiénes de su familia? ¿Quiénes de sus vecinos? No tienen internet, no escuchan RCR o no pueden porque no les llega la señal. Entonces, bueno, encárguese usted de informarlo día a día de qué dijo Guaidó, qué dijo la Asamblea Nacional, cuáles fueron los pronunciamientos de los países. ¿Esto por qué? Porque el régimen está haciendo una política continua de decir que los marcianos, que el imperio, qué sé yo, o sea, cualquier invento que se haga para, digamos, tener esa dominación que hoy mantiene a quienes lo obedecen de manera obediente. Entonces usted tiene que informar. Lo segundo, bueno, oye, o sea, yo creo que aquí hay que movilizarse por lo que sea. Cualquier movilización es importante, no solo la política que pida la salida del régimen, es por el agua, es por la seguridad, es por la electricidad. ¿Y esto por qué? Porque estamos defendiendo nuestros derechos. Evidentemente amparados en que sea una movilización pacífica, en que sea una movilización apegada a la Constitución, pero la protesta es un derecho y hay que hacerla valer. Lo tercero es, sin lugar a dudas, mira, entender que estamos viviendo una presión muy dura. Y sí, estamos viviendo días complicados. Hay gente que dice, bueno, pues que nadie quiere muertos. Aquí han habido muertos. O sea, ¿cuántos muertos no ocurrieron en los enfrentamientos ahorita con el FAE? En más de 4 días, más de 40 muertos. Entonces, aquí evidentemente nadie quiere muertos. O sea, nadie quiere más asesinatos. O sea, pero esto lo está haciendo el régimen, rehusarse salir del poder. Entonces, esto lo que hay que poner en una bandeja, y por eso ahorita la Asamblea asumió de manera férrea el tema de la ayuda humanitaria, entendiendo también que, ojo, la ayuda humanitaria es la prioridad para las personas que están en riesgo de muerte. O sea, hay más de 250.000 venezolanos que corren el riesgo de morir. Entonces, ese es el foco. Ahora bien, ¿qué van a hacer los militares? ¿Van a dejar o no van a dejar entrar la ayuda? ¿La van a confiscar? Cuando ellos mismos son testigos de lo que se hace con las cosas confiscadas, de lo corrupto que es el sistema de los jefes que los comandan, que cuando ellos mismos han sido testigos de las alianzas con la guerrilla, cuando ellos mismos han sido testigos de cómo han sido víctimas de asesinatos por parte de la guerrilla. Entonces,
A esa contradicción es la que queremos que vayan, porque ustedes tienen que escoger de qué lado van a estar, si es del lado del opresor o del lado de la Constitución. Cuando esos camiones estén en la frontera y los vean, o sea, yo quiero que vean su nevera, que vean a su mamá que sufre de hipertensión y no consigue la pastilla, que vean a su tía que tiene diabetes y no consigue la insulina, que vean, porque ahí tienen que escoger si quieren un futuro para el país o se quieren quedar en el mismo sistema que los ha empobrecido, que les ha generado hambre. Esa contradicción no la estamos viviendo nosotros, estamos claros. Esa contradicción la vive hoy quien obedece al sistema. Manuela, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del martes 5 de febrero. Era la diputada Manuela Bolívar, dirigente nacional del Partido Voluntad Popular e integrante de la llamada Generación 2007, este conjunto de venezolanos que le han devuelto prácticamente la esperanza a los venezolanos bajo la conducción del presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino del país, Juan Guaidó. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario. ¿Qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir a los venezolanos? Hoy con un sueldo mínimo no podemos acceder a los alimentos y productos básicos. Una economía destrozada hace sufrir a millones de hogares en todo el país. Para que Venezuela sea próspera, necesitamos de ti. Haz valer tus derechos. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos de La Fuerza de la Unión y lo hacemos con una sugerencia y un material que queremos compartir. La sugerencia es que por favor no dejen de buscar el comunicado conjunto de la presidencia de la Conferencia Episcopal, de la presidencia del órgano de los religiosos y religiosas de Venezuela y la presidencia de la Organización de Laicos Comprometidos. Este comunicado es muy, muy importante y complementa en forma clara el comunicado de Cáritas. Es la demostración más clara de que, como dice el mismo comunicado, la Iglesia está con el pueblo. Y también desde el sector eclesial se produce un aporte trascendente que quiero compartir con ustedes. Es el más reciente artículo del padre Luis Ugalde. Ustedes recuerdan que hace apenas una semana conversamos por acá, semana y tanto, con el padre Luis Ugalde. Su más reciente artículo tiene nombre de ranchera mexicana. Hay que saber llegar. En efecto, de eso se trata. Por eso, a propósito de eso, le hacíamos la pregunta a Manuela Bolívar, cómo se transita este camino crítico y ella de manera responsable y seria. Bueno, aquí no hay fecha cierta, aquí lo que hay que tener es pulso y certeza del rumbo que estamos atravesando. El artículo de Luis Ugalde lo comparto de inmediato, dice así: como dice la canción mexicana, lo importante no es llegar primero, sino saber llegar.
Está claro que si no fuera por la presión norteamericana, el régimen ya hubiera detenido al presidente Guaidó, eliminado a la Asamblea Nacional y apresado a los diputados. Solo en un par de días han matado a decenas por protestar, detenido a 1 millar, atropellado a menores de edad, perseguido a los comunicadores. Nos guste o no, la fuerza de disuasión de las democracias del mundo, especialmente de Estados Unidos, es indispensable para frenar el crimen oficial en Venezuela, eliminar la injerencia dominante de Cuba, la presencia delincuencial del Ejército de Liberación Nacional Colombiano y del narcotráfico, o los oscuros negocios y poder de Rusia o de la dictadura turca. Hay que evitar la amenaza del baño de sangre y urge salir de la realidad del baño de hambre. Ambos son baños de muerte y el usurpador está empeñado en perpetuar el régimen que los impone. Es imprescindible la salida del dictador Maduro con el mínimo de costo posible, hacer la transición a la democracia con rápido cambio socioeconómico y crear las condiciones democráticas para una elección libre y justa. Afortunadamente, el presidente interino Guaidó ha actuado con claridad y valentía y ha conectado de modo increíble con la inmensa mayoría de los venezolanos y de los gobiernos democráticos del mundo. Falta que la Fuerza Armada Nacional se decida a cumplir con su deber constitucional para que la presión exterior no caiga en la indeseable intervención militar y cese el régimen opresor. Mantener el actual modelo de dictadura es respaldar la perpetuación del hambre. Repito, estamos leyendo el más reciente artículo del padre Luis Ugalde, sacerdote jesuita, titulado Hay que saber llegar. Sigue diciendo el padre Ugalde, mantener el actual modelo de dictadura es respaldar la perpetuación del hambre, la represión y el exilio para millones de venezolanos. Sumar y multiplicar fuerzas para construir. Es lógica la impaciencia para cortar el sufrimiento y salir cuanto antes de este túnel de la muerte. Pero ahora que ya empezamos a ver la luz en la salida, es indispensable controlar las iras y las ilusiones para llegar a la democracia en condiciones para reconstruir el país en todas sus dimensiones, sumando el máximo de talentos, capacidades y recursos y no fracasar. Pongamos la cabeza en las necesidades constructivas de mañana y tendremos menos peligro de quedar atrapados en el deseo de venganza y de retaliación o de volver al predominio de los pequeños intereses partidistas que minarían toda reconstrucción. El país se ha levantado y puesto en marcha con la legítima Asamblea Nacional y su directiva unitaria y se ha desbordado de entusiasmo con su presidente interino Guaidó. Urgen el pronto alivio humanitario, el freno inmediato al disparate económico y elecciones democráticas este año con todas las condiciones justas. La gente ve en Guaidó un liderazgo fresco y unitario, con la mano abierta a los militares, con la mano abierta a la ciudadanía y a los adversarios políticos que se unan de inmediato a la salida del usurpador. Pero todavía la democracia no está ganada y el régimen está usando su poder de represión criminal. Continúa el padre Luis Ugalde su artículo diciendo lo siguiente: saber llegar en condiciones para no fracasar significa llegar con unión de diversos, mucho apoyo internacional y con el país movilizado para construir juntos. El renacer nacional es tarea titánica y exige inteligencia para crear un verdadero clima empresarial, inversión masiva de miles de millones de dólares, trabajo productivo para millones con un salario que no sea de hambre y sea saqueado por la hiperinflación antes de llegar a casa. El gobierno democrático tendrá que ser de unidad y necesitará un inmenso prestigio moral que solo lo da el ejemplo. Para ello, el presidente electo y su equipo no podrá ser persona que resta y que discrimina, sino un gigante humilde que sepa sumar y multiplicar, atraer y cultivar un espíritu de reconciliación nacional. Pudiera ser de partido, pero no partidista, o más bien un outsider. Guaidó está dando pasos importantes de transición con ese modelo suprapartidista, convocando gente destacada que puede ser de su partido u otro de la oposición, o venidos de los que creyeron en el chavismo, pero no cayeron en la delincuencia, ni linchamientos, ni impunidad. Por ejemplo, el sistema de salud, dice el padre Ugalde. Asusta pensar lo que significa recuperar todo el sistema público de salud con buena complementación del privado. El actual régimen abandonó en los barrios miles de ambulatorios públicos de atención primaria para reemplazarlos de manera sectaria con personal cubano en régimen de servidumbre política, a cambio de miles de millones de dólares para el régimen cubano. El barrio adentro no era mala idea si se hubiera implementado con médicos y enfermeros venezolanos en régimen democrático,
Su efecto nefasto es que ahora no tenemos ambulatorios. 70% de los barrios están abandonados y más de 20.000 médicos y trabajadores venezolanos de la salud se vieron obligados a abandonar el país y brindar a otras naciones el fruto de la inversión multimillonaria que hizo Venezuela en su formación. Desde ahora hay que pensar en un gran programa de salud primaria para los barrios y los campos remotos con médicos, enfermeros y miles de estudiantes de medicina y otras áreas de la salud movilizados en campañas de vacunación y atención primaria que llenen el vacío y lleven a los sectores más necesitados la esperanza y la prueba de que la democracia es vida y no quedan abandonados. Algo parecido se diga del rescate de la educación del actual naufragio espantoso, con docentes castigados y con salarios de hambre en todos los niveles. La educación en valores y capacidades tendría que ser la principal inversión de la nueva Venezuela, de su Estado, sus familias y sus empresas. Así podríamos seguir enumerando otras instituciones públicas que necesitan nacer de nuevo. Sería realmente trágico que por inmadurez política y fanatismo hubiera dirigentes que inviten a despilfarrar todo el ánimo en la venganza, la retaliación, atrapados por su mezquindad partidista. Para renacer y reconstruir hay que saber llegar con los ánimos reconciliados y concentrados en la construcción, dejando que los caminos de la justicia se encarguen de que los crímenes no queden impunes. Es la palabra del padre Luis Ugalde, sacerdote jesuita, es rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Un mensaje para atender, entender y reflexionar. Así termina nuestro programa de hoy. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Las lesiones